buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a hablar de cómo cerramos el año económico. Es lo más importante, no siempre es fácil de digerir eso, pero en realidad, al final, digamos, al hacer las cuentas, a la gente lo que le interesa es cómo le fue con las cuentas, con los números, le alcanzó la plata, no le alcanzó la plata, qué va a pasar el año que viene. Estamos apenas a pocos días de las internas de los principales grupos políticos y estamos ya a poco de lo que van a ser después las elecciones generales. Se está definiendo el presupuesto, más o menos vemos qué es lo que va a pasar en la región, entonces hay como una posibilidad de mirar mejor el escenario y saber qué es lo que nos puede deparar el año que viene y cómo cerramos por supuesto. Bueno, les cuento ya, estoy con Wildo González, economista. Hola Wildo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Amílcar Ferreira, analista económico, precandidato a la senaduría. A la senaduría, ¿verdad? ¿Qué tal, Amílcar? Buenas noches, Luis, a los compañeros acá presentes, también un gran gusto para mí compartir con ustedes y bueno, un cordial saludo a la audiencia. Efectivamente, a la senaduría estoy como candidato por la Alianza Más Encuentro Nacional en el número 8 de la lista. Bueno, muy bien. Y Aníbal Insfrán, también economista, PhD en economía, consultor de Green Growth Institute. No sé si sigue bien. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Un gusto saludarte a vos, a los compañeros y a la audiencia y con ganas de conversar acá. Bueno, empecemos con cómo cerramos el año, Amílcar. Digamos, no es tan malo como algunos pretendían, ni tan bueno como otros esperaban. Mira, vamos a terminar prácticamente en cero, o sea, un crecimiento de 0,2, dice el Banco Central. Fue un año con 2 semestres muy diferentes, digamos, un primer semestre muy duro, donde se combinaron todos los factores en contra, diría. Tuvimos a finales del año pasado una ola de calor, una sequía que afectó gravemente, ¿verdad?, el principal cultivo de exportación, la soja, que tuvo en este 2022 la caída más grande de la historia desde que se planta soja en Paraguay. Tuvo una caída del 66% de las habituales 10 millones de toneladas que se venían produciendo. Este año se produjeron 3,4 y bueno, fue realmente un golpe muy duro, ¿no? Luego, en febrero, estalla el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Eso dispara los precios del petróleo a nivel internacional y se traslada, ¿verdad?, a prácticamente todas las economías del mundo y entre ellas la nuestra, a una suba de los precios de los combustibles, ¿verdad?, el derivado, y a raíz de eso una inflación alta que ya no estábamos acostumbrados, que llega a un pico del 11% en el primer semestre. Al cierre del año estaría más o menos un 8,5% la inflación del año ya completo. Y eso golpeó muy fuerte, ¿verdad?, especialmente a los sectores socioeconómicos más bajos, ¿verdad? Eso lo podemos ver más allá de las estadísticas, lo podemos ver en la calle. Hay más gente, digamos, en las esquinas, pidiendo limosna, etcétera. Se nota que ha recrudecido la pobreza, ¿verdad? Y bueno, gente que ha caído en esa situación de vulnerabilidad debido a ese golpe de la inflación. Bueno, el contrabando también arreció muy fuerte este año, ¿verdad? Pero por otro lado, en el segundo semestre ha habido signos de recuperación. La economía, si miramos el índice mensual de actividad económica, se recupera la economía. Algunos sectores como la maquila, que han tenido un muy buen desempeño este año, continuando lo que ya venía mostrando en años anteriores, y también cierta recuperación del sector agro. Todo indica que el año próximo vamos a tener una muy buena zafra. Inclusive algunos se animan y dicen que va a haber una super zafra, porque volveríamos, digamos, si todo va bien, como hasta ahora, a las 10 millones de toneladas, con el agregado de que los precios, si miramos los precios de futuro, por ejemplo, están marcando muy buenos niveles, alrededor de $530 la tonelada para el año próximo. O sea, habría una combinación de buena producción en volumen con también buenos precios. Y con algunos, cierro el comentario con algunos desafíos, ¿verdad?, que se ven en el horizonte. Uno de ellos es el tope del endeudamiento al cual ya llega Paraguay. Estamos ya prácticamente en un límite. Entonces eso implica la interrogante, bueno, ¿cuál va a ser a continuación, después de un periodo importante de obra pública? ¿Cuál va a ser, digamos, el siguiente modelo, ¿verdad? Debería ser ya uno de alianza público-privada, de más concesiones, etcétera, porque claramente el Estado ha llegado ya a un límite de lo que es su capacidad de endeudamiento. Y lo otro que le agrego es, creo que también 2022 ha sido un año, en cierta manera, una bisagra. Creo que de alguna manera ya casi nadie niega o deja de ver de que el cambio climático definitivamente ya está presente en Paraguay. De hecho, estamos viendo ya algunas iniciativas del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, estaba viendo las noticias de hoy, de que ya plantean, ¿verdad?, algún esfuerzo para mitigar o ya convivir con ese tema del cambio climático. Estamos viendo que
los efectos climáticos, los eventos climáticos son cada vez más severos y eso tiene un impacto en lo económico. Ahora, seguramente en los próximos años tendremos que acostumbrarnos a eventos climáticos más extremos, efecto económico también más extremo y bueno, de alguna manera eso también representa un desafío muy importante de aquí hacia el futuro. Wildo, justamente mencionaba, ¿verdad, Milcar, algunas de las cuestiones? Vamos a arrancar con un presupuesto más rígido, con básicamente ya agotado la posibilidad del endeudamiento, porque hasta el momento lo que hicimos siempre fue eso, ¿verdad? Un presupuesto más o menos equilibrado y para hacer obra pública endeudamiento, ¿verdad? Pero bueno, con todo lo que pasó en la pandemia, llegamos al límite del endeudamiento y tenemos un presupuesto al que le volvieron a cargar gastos rígidos. Entonces, el margen de maniobra que tenga la administración que asuma va a ser minúsculo. ¿Cómo ves esto? Sí, mira, es bastante complejo un escenario fiscal en el que se tiene que lograr una convergencia a los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El presupuesto de este año es bastante rígido, quedaron un montón de gastos corrientes, que en el fondo vos sabés que algo que los economistas le llamamos los multiplicadores fiscales. Hay un paper bastante bueno del Fondo Monetario que muestra cuál es el efecto de 1% de gasto corriente y 1% de gasto de capital o inversión pública. El efecto, por ejemplo, del gasto corriente es prácticamente cero en la economía, tiene cero efecto multiplicador. En cambio, el efecto del gasto de capital tiene un impacto de un multiplicador de 2, que es igual hasta 1% de PIB y recibí en 2 años después 2%. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora con este presupuesto? Estamos limitando mucho las capacidades de crecimiento de nuestra economía. Fíjate nomás de lo que todo el mundo está hablando de la superzafra, que la economía va a crecer el año que viene, pero en el caso, por ejemplo, de que no se puedan ejecutar las obras, ponerle 1% menos de PIB, eso te va a pegar en 2% menos de PIB para el PIB del año que viene. Entonces eso es algo, por ejemplo, que la gente a veces no tiene en cuenta eso, y eso es lo que aparte después te va a pegar otra vez en los ingresos tributarios que son dependientes de la parte cíclica y te va a exacerbar tu déficit fiscal. Y algo, por ejemplo, que no estamos haciendo, no estamos cerrando ninguna brecha de infraestructura, nuestra brecha de infraestructura es cada vez más grande. Hay que buscar nuevas formas de endeudamiento, o sea, por más que parezca gastado, las APP son buenas opciones, o tratar de abrir un poco más a la economía y que se financie a lo mejor con cierto tipo de proyectos que puedan ser financiados directamente por el extranjero, a un tipo de concesión o algo por el estilo. Mira los ejemplos que se hicieron en Chile, en Uruguay, en otros lugares que tuvieron bastante éxito en poder cerrar brechas, pero acá estamos todavía centrados en la cosita chica, en la cosita chica y el presupuesto que hicieron este año es algo que va a perdurar años. Recordate cuando antes siempre teníamos superávit fiscales y después justamente un año antes de la elección sí, reventaron. Con un aumento salarial del 34-35%. Y quedó permanente. Sí. Y nunca más volvimos a tener superávit fiscales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es algo similar a eso, pero a un nivel un poco más chico, pero que tiene efecto mucho más permanente. Y algo que, por ejemplo, se tiene que hacer, se tiene que tratar de tener espacio fiscal y se tiene que hacer modificaciones en el sentido que trate de pensar más en la gente, que el gasto esté pensado en la gente y tratar de formalizar la economía. Y el tema de la formalización es algo que es súper complejo porque vos no podés obligarle a la gente a que pague impuestos cuando no recibe bienes públicos. O sea, siempre la gente trata de pagar impuestos y de recibir a cambio bienes públicos. No tenés salud, educación, seguridad, no tenés nada. Entonces, al final, lo que vamos a tener que hacer en el 2023, el gobierno que entre, yo creo que sí o sí va a tener que hacer una reforma de pensiones, una reforma del sistema de salud, una reforma total de todo lo que tiene que ver la parte de seguridad social o protección social, si querés llamarle de manera un poco más intensa, para que de alguna forma la gente tenga incentivos para poder pagar más impuestos. Sí. O por lo menos incluso de hecho formalizarse y pagar más. Y de hecho hay un montón de ahorro perdido que no se está utilizando porque tampoco se está ahorrando porque la gente no está formalizada. Y ese ahorro perdido tranquilamente podía haber sido utilizado para financiar infraestructura. Ponerle, por ejemplo, el IPS podría haber financiado inversiones en vivienda para los asegurados, si es que tuvieran la cantidad de gente que tiene que tener para poder aportar en eso. Entonces, obviamente también hay demasiadas cosas que se tienen que hacer y yo creo que estamos como en el chiquitaje chiquitito, perdiendo el tiempo
y perdiendo una oportunidad bastante única que tenemos de poder dar un salto cualitativo, puede aumentar nuestro PIB per cápita. Nuestro PIB per cápita cuando está entre 5.000 a 6.000 dólares más o menos así. La previsión del Fondo Monetario dice que en el mejor de los mundos para el 2025, 2027 vamos a estar en los 7.000 dólares, que tampoco es mucho. No va a ser un país desarrollado con eso, te falta todavía mucho. No, ni mucho menos. Entonces, Aníbal, se habla mucho de, digamos, bueno, el mundo está yendo hacia políticas que tengan que ver con medio ambiente y si nosotros quedamos fuera, ya sea como inversores que generen negocios vinculados con eso o como gente que sencillamente no tiene, digamos, el cuidado de que las pocas leyes que haya medioambientales se cumplan y te pueden dejar fuera de mercados importantes. Europa acaba de tomar la decisión de que ya no va a comprar alimentos de países que no consideren la cuestión medioambiental. Y nos guste o no nos guste, podemos chillar, podemos decir lo que sea, pero ellos sencillamente no nos van a comprar. ¿Cómo ves vos eso, lo que pasó y lo que nos esperan en los próximos años? Yo veo como una gran oportunidad, Luis. Yo creo que realmente Paraguay ahí es donde tiene muchas oportunidades. Porque a pesar de lo que se habla, se dice, Paraguay sigue teniendo muchos recursos naturales. Sigue siendo uno de los países que tiene más recursos naturales en el mundo. De hecho, la huella de carbono, cuando se mide de Paraguay, que la huella de carbono es básicamente lo que nosotros gastamos para producir y consumir en un año, considerando eso respecto a la capacidad de regeneración natural que tiene todo el territorio paraguayo, es positiva todavía. Si bien la tendencia va siendo cada vez menor, pero sigue siendo positiva. O sea, somos uno de los pocos países del mundo que tenemos nuestra huella de carbono positiva. Es más, te cuento, tenemos mejor posición que Costa Rica, pero Costa Rica se vende mejor que nosotros. O sea, ese es un tema importante. Entonces, para mí la gran oportunidad viene por el crecimiento verde. Este caso de Europa, por ejemplo, que bien citaste, ellos dicen que ya no van a, hace 6 días más o menos, dijeron que ya no van a recibir productos que sean el resultado de deforestación. Bueno, nosotros tenemos la capacidad para duplicar la producción si hacemos de una manera sostenible la producción de granos, por ejemplo. Estuve hace poco hacia la zona de Santa Rita y hay todo un trabajo que están haciendo varias cooperativas en esa parte con lo que ellos le llaman un programa de bolsa verde. Ellos están produciendo más en el mismo lugar de manera sostenible, es decir, no están degradando el medio ambiente, están cumpliendo todas las leyes y están certificando su producción y están recibiendo mejores condiciones y no van a tener ningún problema para seguir entrando a Europa, si es que trabajamos en esas condiciones. Tenemos lo mismo que se puede trabajar con la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. Podemos producir mucho más carne de manera sostenible y seguir entrando en todos esos mercados. Tenemos la posibilidad, ahora yo estoy trabajando con el Green Growth Institute, y también el Fondo de Crecimiento Verde, que es el mayor fondo de financiamiento de combate al cambio climático, está llegando a Paraguay. Estamos trabajando y hay 2 instituciones paraguayas que ya están viendo la posibilidad de ser acreditados ante ellos. Y vos tenés ahí toda la posibilidad de financiar prácticamente toda la infraestructura que se quiera, en condiciones no soñadas hasta ahora. 40 años de plazo, 10 años de gracia, solamente se paga capital y puede llegar a ser hasta tasas del 0,25% por ese periodo. Hasta ese límite puede llegar la concesionalidad. O sea, algo no soñado, Luis, que es una oportunidad y que debemos de usar. ¿Y qué nos falta para poder empezar? Justamente, ¿qué nos falta? Nos falta ponernos las pilas. Ya tenemos casos, por ejemplo, como Paracel, que está trabajando y va a conseguir todo ese financiamiento muy bueno. Ya tenemos el caso de estas cooperativas, como te estoy diciendo, que ya están trabajando en esa línea. El sector público está empezando, como dijo recién Amílcar, ya está viendo una línea de trabajo de combate al cambio climático. Se está hablando que el próximo año van a hacer una primera emisión de bonos soberanos verdes. Ya en la Bolsa de Valores se hizo recientemente una legislación de bonos ODS, que son bonos sociales,
son bonos verdes y son bonos que son ambas cosas, que tienen efectos sociales y también efectos ambientales. O sea, lo que tenemos que considerar es que la producción, tenemos que trabajar de otra manera, de una manera sostenible, pero la sostenibilidad entendida como beneficio económico, social y ambiental, las tres cosas juntas. O sea, tenemos que cambiar nuestro modelo productivo y hacia ahí debemos ir. Y las entidades y las empresas que están trabajando en esa línea están logrando condiciones muy, muy buenas. Ahora, para esto yo veo un problema clave, el Estado. Porque el árbitro de esto, el que tiene que hacer que esas reglas se cumplan, es el Estado. Y lo público es lo que hasta el momento fracasa en Paraguay. No necesariamente. Yo quiero un poco agregar, coincido 100% con Aníbal. Yo también lo veo como una gran oportunidad. Esto creo que ese es el enfoque correcto. Creo que ante esta problemática del cambio climático, que es, digamos, uno de los temas, yo diría, top o prioritario en la agenda global, la comunidad internacional, digamos, reconoce este problema y está trabajando. Y creo que el cómo nosotros como país nos insertamos en esa comunidad es algo muy importante. Y hay una cuestión de enfoque. Nosotros podemos adoptar una posición, digamos, de ser parte de la solución, un país que también comparte las preocupaciones que tienen los demás países y que participa en la comunidad internacional proactivamente y trata de ser parte de la solución. O lo que yo considero el enfoque incorrecto de adoptar una actitud, no, este es un problema del primer mundo, son ellos los que contaminan, aislarnos, ¿verdad? Paraguay fue uno de solamente 3 países que no suscribieron el último acuerdo en la cumbre de Egipto, ¿verdad? Del acuerdo de metano, que es un acuerdo global para la reducción de metano, adoptando una posición que hace que, en mi opinión, nos vean desde afuera como salvajes, ¿verdad? Estos son unos salvajes que no le importa nada el medio ambiente y que van a... Lo único que vamos a lograr con esa actitud es aislarnos, ¿verdad? Que simplemente vamos a empezar a tener menos acceso al crédito, seguramente los mercados se nos van a cerrar. Entonces yo creo que en este momento justamente hay como una puja, Pero hay una corriente interna muy fuerte en ese sentido. La ARP, lastimosamente, en mi opinión, adopta una posición que también es compartida por el ministro de Agricultura, es como la línea dura esa de no nos importa nada, versus gente que yo creo que tiene sí la actitud correcta, el Banco Central, Senaxa, el Ministerio de Hacienda mismo que hace esta propuesta, ¿verdad? Porque hay enormes oportunidades. Si nosotros adoptamos esa actitud proactiva, el mundo está lleno de dinero, de fondos verdes, que están dispuestos a ayudarnos por un lado, a financiarnos. En realidad es una enorme oportunidad la cantidad de financiamiento para, digamos, ir reacondicionando nuestra economía, haciendo que los procesos productivos sean más sostenibles, incorporando eficiencias, ¿verdad?, en el uso de los diferentes elementos que se usan para la producción, etcétera. Yo creo que ese es el enfoque correcto. Lastimosamente yo veo en parte, digamos, en nuestra dirigencia empresarial que adopta el otro enfoque, ¿verdad? Que, lo repito y cierro con esto, lo único que vamos a lograr con eso es finalmente aislarnos, ubicarnos como el país salvaje de Sudamérica, el país que no le importa nada y que entonces se aísla, ¿verdad? No suscribe los acuerdos globales. ¿Y qué es lo que va a hacer la comunidad internacional? Excepto eso, en todo estamos. ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad internacional? Y van a decir, bueno, a estos señores no les importa nada el ambiente, entonces no nos van a ayudar, ¿verdad? Voy a volver enseguida porque digamos, estas propuestas de tener una actitud proactiva, sí, que comparte ya lo están encasillando como parte de los partidarios del globalismo. O sea, que entró esa historia, ese discurso fuerte, ¿verdad?, interno, que lamentablemente está pegando. Pero le quería preguntar a Wildo, porque vos hace rato mencionabas, la gente no tiene servicios, es decir, no recibe ningún beneficio porque dicen, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Qué le pasó a la gente? Porque en definitiva la economía tiene un objetivo que es mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces yo pregunto, ¿la calidad de vida de los paraguayos en los últimos años mejoró, se estancó? ¿Y cuál es la proyección? Porque básicamente a lo que a la gente le pega de manera directa es la calidad del empleo, la cobertura de salud pública, la cobertura de la educación pública, que en este momento está totalmente empantanado, y el tema de la seguridad. Y en ninguno de esos frentes veo que, digamos, el ciudadano común sienta que le ha mejorado la calidad de vida. Bueno, mira, primero hay que ser bien sincero, pensando 10 o 20 años atrás, la calidad de vida del paraguayo mejoró. O sea, bajamos bastante nuestro índice de pobreza. Recordate, el 2003 teníamos una tasa de pobreza casi del 50%. Ahora tenemos la mitad de eso, o sea, algo bastante bueno. Pero todavía no es suficiente, tenemos todavía una economía bastante informal. Pensá que de los 3.900.000 personas, que son la cantidad de personas ocupadas, solamente 900.000 personas tienen
Seguro social. Seguro Social tiene un plan de jubilación. Tenés ahí 3 millones de personas que son un pasivo contingente, que en algún momento van a necesitar la ayuda del Estado. Entonces, para esa gente, o sea, el futuro que tiene de acá a 20 años es negro, porque no va a tener cómo sustentarse. Y encima el bono demográfico famoso, que todo el mundo dice que es bastante bueno, o sea, se te va a acabar, ¿entendés? Entonces, no vas a poder financiar algo extraordinario con eso, va a ser una carga fiscal gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que reformar tu sistema de pensiones, tenés que otorgarle un nivel esperado de calidad de vida a la persona, y la persona ahí automáticamente se va a formalizar, o sea, pues va a ver que va a recibir algo. Ahora, por el tema de salud, o sea, ahora con el COVID vimos lo importante que es tener un sistema de salud mucho más eficiente, mucho más integral. O sea, yo creo que alguna reforma se tiene que hacer, integrar el sistema del IPS con el sistema público. No tiene sentido a veces vos tener, por ejemplo, en Coronel Oviedo, tener el IPS en la entrada, en el cruce, después en el hospital de Coronel Oviedo, ambos son estatales. Entonces, hay que hacer muchas reformas, muchas reformas. ¿Y cómo ven ahí ese escenario? Estamos a un paso de las elecciones. Yo, digamos, descarto ya la idea ingenua de que va a desaparecer la corrupción, pero lo que me preocupa es que a la corrupción se le sume la ineficiencia, la torpeza, ¿verdad? Porque en realidad, como decía el chiquitaje, ni siquiera para ser corrupto esto es un buen negocio, porque digamos, si la economía te crece un chiquitito nomás, no hay mucho lo que vos podés echar mano, digamos. Si la economía crece de manera importante, capaz que ni nos damos cuenta de cuán corruptos somos. Mira, la corrupción es una forma mediocre, diría yo, de gestionar la economía de un país. Refleja esa mediocridad. Nosotros los paraguayos tenemos que entender que hemos tenido algunos logros, por ejemplo, el orden macroeconómico, ese consenso alrededor de la idea del equilibrio macroeconómico no es poca cosa. En un digamos, vecindario últimamente bastante conflictivo, inclusive con grietas en sus sociedades, creo que Paraguay todavía no tiene esas grietas, digamos, de esa envergadura que hagan que no haya consensos mínimos. Yo creo que Paraguay tiene consensos mínimos y eso no es poca cosa. Dicho eso, nosotros tenemos que avanzar en ese proceso de fortalecimiento institucional, que es ya como lo que nos falta para completar la ecuación, que es lo que dice en la calificadora hoy. Paraguay es una ecuación incompleta, es equilibrio macro, pero con una debilidad institucional crónica. Esto significa que todas las instituciones en general son débiles, no cumplen su función, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que generar un cambio cultural, entender todos que a todos nos va a ir mejor si es que vamos ya a un esquema de instituciones serias que a su vez nos va a permitir alcanzar el grado de inversión, ¿verdad? Que yo creo que si se da, cuando se dé, va a ser el mayor logro económico de los últimos 50 años de Paraguay, alcanzar el grado de inversión. Por una sencilla razón, los niveles de inversión extranjera directa se van a incrementar varias veces si es que Paraguay alcanza ese hito y estamos muy cerca. Entonces, ya hoy digamos que esa debilidad institucional no acompaña los logros económicos que han tenido Paraguay. Hoy ya estamos recibiendo inversiones importantes, no sé, Paracel, que mencionó Aníbal, es una de ellas, etcétera. Entonces ya todo ese éxito que tenemos en algunas cosas y en atraer inversión no ha sido acompañado por un proceso de fortalecimiento institucional. Más bien vemos en el espectro político fuerzas que más bien apuntan o apuntan a lo contrario, ¿verdad? A controlar instituciones, a debilitar las instituciones, a seguir manejando las instituciones a control remoto. Y ese esquema, que es un esquema, creo yo, ya perimido, lo único que va a lograr es que esos pequeños grupos que logran el control de las instituciones se van a seguir beneficiando, van a ser cada vez más grandes, pero le priva al resto de paraguayos de las oportunidades que podría ser un país diferente, ya con reglas iguales para todos, con una justicia que funcione, con instituciones fortalecidas y, repito, con grado de inversión. La razón, Paraguay en 2015 ya alcanzó la categoría W+, que es la categoría crediticia que hoy tenemos, que en una escala del 1 al 20 es un 10, a partir de 11 es grado de inversión. Y desde el 2015 nos hemos avanzado, nos quedamos. Desde Nicanor subimos más o menos 1 grado cada 2 años, alcanzamos en el 2015 el W+, y ahí nos estancamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en la calificadora? Y porque no ha habido avances en lo institucional. Yo decía, cuando iniciamos este proceso de endeudamiento, que era una forma medio artificial de generar crecimiento económico, endeudarnos, ¿verdad? Para con eso ir haciendo inversión pública. Eso genera, no sé si es correcto el término, pero de manera un tanto artificial un crecimiento.
Decía, si este tiempo donde estamos sosteniendo la economía con endeudamiento creciente lo aprovechamos para un proceso de fortalecimiento institucional, cuando lleguemos al tope de endeudamiento habrá valido la pena, porque como ya fortalecimos las instituciones, entonces vamos a alcanzar grado de inversión. Y la siguiente gran etapa de desarrollo de infraestructura ya no va a ser en base a endeudamiento, sino va a ser en base a inversión privada, APP, concesiones, etcétera. Si por el contrario, todo ese tiempo que estuvimos endeudándonos no lo aprovechamos para un fortalecimiento institucional y terminamos otra vez en el punto de partida con instituciones débiles, controladas por el cacique político o por poderes fácticos, entonces habrá sido un tiempo perdido, y yo digo el peor de los escenarios, porque un país que ya ha llegado a su tope de endeudamiento, que tampoco tiene instituciones fortalecidas y que por ende tampoco alcanza el grado de inversión. Entonces hay que recordar que en economía hay 3 escenarios: vos podés crecer, podés decrecer, pero también te podés estancar. Entonces enfrentamos un escenario de estancamiento si es que no damos ese paso en lo institucional. Yo creo que ese siguiente paso lo vamos a ver en el sector privado y en el área ambiental. Hay grandes proyectos que están en camino, similares a Paracel, similares a esa. A la pastera. Exactamente, similares a ellos. Se está hablando del tema de hidrógeno verde. Sí. Se está hablando de una serie de inversiones a nivel de sostenibilidad en el agro, también en la parte ganadera, hacia el Chaco. O sea, hay grandes cambios que se vienen. Creo que a pesar de esas circunstancias que yo no sé si el sector público va a estar a la altura de eso, pero igual creo que estas grandes inversiones se van a hacer y van a generar un cambio que probablemente, con un poco de suerte, va a obligar a que haya ese cambio institucional. Mira cómo en los últimos tiempos Paraguay estuvo cerca del grado de inversión, las tasas a que estuvo colocando. O sea, estamos cerca, es cierto, pero a pesar de todo eso, se están haciendo estas inversiones y se está investigando, están viniendo, están mirando todos. Te cuento más, hay 2 entidades locales que probablemente de aquí a un año ya estén con capacidad de distribuir fondos del Fondo Verde para el Clima. 2 empresas, de hecho se puede decir sus nombres, ¿verdad? Sí. La Agencia Financiera de Desarrollo está ya cerca ahí, ya está por empezar ese proceso de acreditación, y entre el sector privado, el Banco Sudamérica está en ese camino también. Dentro de poco también el Banco Nacional de Fomento está con un programa similar ya. O sea, vamos a tener la posibilidad de acceder a esos fondos, que siempre fue difícil llegar porque íbamos vía BID, vía entidades multilaterales que tienen sus prioridades de repente, y ahora vamos a tener actores locales con intereses locales, lógicamente, para acceder a ese financiamiento grande. O sea, tenemos que generar los proyectos, y hay varios proyectos. Mismo, pensemos lo que representa la ruta bioceánica. O sea, todo lo que eso representa para esa región. Piensen, la misma distancia desde Puerto Montiño, ahí mismo, hacia el Océano Atlántico y hacia el Océano Pacífico lo tenemos. Es la misma distancia. Una vez que esté esa ruta, ya no va a hacer falta que esa soja, 20 millones de toneladas que está ahí nomás al lado, vaya por el canal de Panamá y vaya al Asia. Y eso cuesta tiempo y cuesta $1 millón pasar por el canal de Panamá. Va a ir directo ya al Asia y todo eso va a pasar por ese lugar. Y con todas las inversiones que ya se están haciendo. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera soñamos que se están haciendo, que ya está en estos momentos ocurriendo. Por ejemplo, siempre se habló, ¿soja dónde se hacía? Sur. Bueno, ahora estamos viendo ya empresas, fábricas, para utilizar maíz y soja y generar aceite de maíz y de soja en la región del Chaco Central. Y eso no lo pensábamos hace unos años. Tengo que hacer una primera pausa. A ver, yo creo que efectivamente, digamos, Paraguay ha desarrollado toda lo que es la producción granelera de manera espectacular y ha sido inversión privada. Eso incluye incluso la carne, ¿verdad? Ha sido inversión privada.
Y el acompañamiento del Estado fue blindar dos instituciones que generaron ese escenario tan positivo que tenemos, Banco Central y Hacienda, básicamente. Lo cual demuestra lo importante y lo beneficioso que son las instituciones fortalecidas. Y ahora lo que quiero hablar después de la pausa es, ¿cuál es la siguiente institución que tiene que estar en el blanco, que supondría, ¿verdad?, dar ese giro para llegar al tema de las instituciones fortalecidas? ¿Cuál es la institución clave? Hacemos la pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora de los desafíos. Gane quien gane las elecciones. Obviamente el siguiente paso que tiene que intentar dar, y lo va a intentar dar el que sea, porque una cosa es el discurso preelectoral, pero cuando están en el gobierno todos más o menos entienden cuál es el escenario, porque no puede inventar un mundo que no existe, ¿verdad? Entonces van a tener que necesariamente buscar la forma de generar ese fortalecimiento institucional. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las primeras instituciones que hay que blindar, como conseguimos con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda? Bueno, yo por lo menos particularmente creo que algo sumamente importante para pensar en un crecimiento a largo plazo es la educación. Yo reformaría completamente el Ministerio de Educación. O sea, pondría de pie y cabeza y pondría a alguien que sepa de educación, que dirija ese ministerio. Así como tenemos a un economista serio como José Cantero dirigiendo el Banco Central, tiene que ver a alguien serio en educación dirigiendo eso. Y la otra cosa que también pienso que también es bastante importante es tratar de fortalecer un poco. Y yo creo que no es blindar, sino que de alguna forma yo creo que es bastante importante también el Ministerio de Vivienda. Entonces yo, por ejemplo, también trataría, por ejemplo, de modernizar bastante el Ministerio de Vivienda. Pensar que necesitas educación y tenés que tener donde vivir. Entonces esos son elementos que yo creo que falta acá en Paraguay para que la población pueda tener una mejor calidad de vida. Y sumarle, si querés, si me deja un plus adicional, una reforma completa del sistema de pensiones para poder tratar de tener un sistema de protección social completo. O sea, eso por ejemplo, para mí sería lo óptimo. Sí, cuando hablamos de financiamiento, de dónde sacar la plata, ¿verdad? Yo nunca entendí cómo es que todavía podemos tener 3.000 millones de dólares más o menos de fondos del Instituto de Previsión Social que no se van a requerir en el corto plazo, y tener una cantidad de obra pública que tiene una rentabilidad segura. Pasó con las rutas ahora, ¿verdad?, que se le concesionan a las personas que ampliaron las rutas principales por 20, 30 años, y el retorno es seguro porque la gente sí o sí va a usar la ruta, y además la ruta, el uso de esa ruta genera crecimiento económico. O sea, es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Genera bastante ingreso. Fíjate nomás en el desarrollo que tiene la ruta. O sea, pensaba, por ejemplo, en la zona norte del Candín de Yuba, antes de que llegue el asfalto, era una zona, o sea, bien... Sí, congelada en el tiempo. Congelada en el tiempo, parecía el lejano oeste casi, sí, pero con música brasilera, vamos a decirle, siendo un poco chistoso. Música sertaneja. Sertaneja, vamos a decirle, ¿verdad? En vez de la música cowboy americana. Y ahora, pucha, llegó el asfalto, hay movilidad y, pucha, vos tenés catueteo, todos los bancos están en catueteo, por ejemplo. O sea, entonces, imagínate el nivel de desarrollo que generó simplemente traer el asfalto. O sea, es obvio, ¿entendés? Entonces hay demasiadas formas en que se puede financiar las inversiones públicas. Si se reforma el sistema de pensiones, puede incluso financiar también la parte de vivienda. Entonces, como pasó en Chile, por ejemplo, que gran parte del financiador de las inversiones públicas era el Banco Estado, que emitía bonos, y los bonos eran comprados por las AFP. Y eso se lleva a viviendas sociales que se cubría el déficit habitacional de Chile, que se llevó casi a cerrar. Ahora, con el flujo de inmigración que tuvieron, o sea, están otra vez de vuelta en déficit y un montón de otro tipo de problemas, pero en un punto casi ellos lograron solucionar sus problemas habitacionales. Y eso es algo, por ejemplo, que nosotros podíamos haber hecho hace tiempo, o tenemos que hacer. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que el siguiente gobierno debería hacer. Algo que de alguna manera se hizo, es lo que dijiste, Luis. O sea, la Ruta 7 se financió con recursos locales.
O sea, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo y unos 8 o 9 bancos que participaron en ese proceso y se hizo. Y parte de esos fondos también vino de fondos del IPS porque... ¿Depositan los bancos? La Agencia Financiera de Desarrollo había emitido unos bonos y se había adquirido también el IPS. O sea, de alguna manera eso se está haciendo, no es en la medida que debe ser, pero ese es el camino del financiamiento de largo plazo va por ahí. La oportunidad es ahora. Siempre una reforma de ese tipo solamente se puede hacer en la primera etapa de un nuevo gobierno, sino por todos los intereses y todo lo que ocurre, es muy difícil que ocurra. Pero además de eso, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que también tenemos que trabajar con más fuerza y para poder aprovechar toda esta oportunidad de crecimiento verde, tenemos que fortalecer el MADES. El MADES necesita ser fortalecido tanto en recursos humanos, recursos técnicos, o sea, tiene que haber una política de Estado, porque Paraguay suscribió el acuerdo que en el 2050 tenemos que ser carbono neutral, o sea, está en papeles. Pero llegar a que sea eso una verdadera política de Estado, necesitamos una institución mucho más fuerte en ese sentido. Y hay la oportunidad, y quería poner Hoy números. un ministerio marginal, convengamos. Sí. El MADE tiene un presupuesto minúsculo y además se puede poner a cualquiera al frente de ese ministerio. Es como, bueno, tenemos que darle un cargo a fulano que no sé qué, y ahí está el MADE. ¡Pac! Es el ministerio que sobró. Y un número que quiero que poner un poco acá. Desde el Acuerdo de París del 2015, ya se habían comprometido los países desarrollados a poner 100.000 millones de dólares anuales para financiar este proceso del cambio climático. Están esos recursos, no llegan a eso exactamente, pero no se está usando. Y es culpa de que no hacemos los deberes para acceder a esos fondos. Ahora, en la reciente COP de Egipto, la COP27, por primera vez se logró que los países desarrollados paguen a los países que están sufriendo la consecuencia del cambio climático. Está en un proceso de reglamentación todavía, pero ya se suscribió ese acuerdo. O sea, definitivamente hacia ahí ese es el camino para el crecimiento y ahí es donde están los fondos que, si somos inteligentes, podemos transformar nuestro país. Por eso quiero, además de lo que dijeron los compañeros, ¿verdad? O sea, definitivamente mantener claramente la actividad macroeconómica con estas dos entidades brindadas. La educación es clave y el MADES y el Ministerio de Agricultura y Ganadería creo que deben ser las siguientes instituciones. Ahora, Amílcar, sin el Poder Judicial, ¿todo esto es posible? Yo pregunto. Respondiendo a esa pregunta que hacías de cuáles son las instituciones importantes, yo diría que lo urgente es el Poder Judicial y lo importante es el Ministerio de Educación, en ese orden. El tema del Poder Judicial es una cuestión urgente, es lo que yo, digamos, me ha tocado, cuando vienen las calificadoras siempre piden entrevistas con las autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central, piden entrevistas con empresarios y también piden entrevistas con analistas independientes. A mí me ha tocado en algunas ocasiones hablar con ellos y cuando le hice la pregunta de ¿qué es lo que impide que Paraguay alcance ya el grado de inversión? Siempre te señalan la debilidad institucional, principalmente referida al sistema judicial. No digo Poder Judicial, sistema judicial, porque es el Poder Judicial y también la Fiscalía. Entonces ahí está hoy nuestra pata coja, digamos, es lo que tenemos que corregir en el corto plazo. Inaugurar ya una tradición de justicia fortalecida. Yo creo que el inicio de esa tradición tiene que ser nombramientos de lujo. Tenemos que iniciar una tradición de que todos los nombramientos, los altos cargos del Poder Judicial tienen que ser de lujo, ¿verdad? Más allá de la bandería política, etcétera, personas que realmente pongan muy en alto los mejores paraguayos. Creo que en ese sentido, esta última terna es una terna de lujo. Así deberían ser todas las ternas. Entonces, eso es lo que va a ir llevando, ¿verdad? Creo que también los últimos ministros de corte nombrados también han sido muy buenos. Y ese es el camino correcto. Entonces, ir ya a un esquema donde no haya González Daer, etcétera, poderes fácticos controlando la justicia, sino que la justicia sea uno de los poderes más sólidos y respetados. Yo siempre menciono, ¿verdad?, que la razón por la que Estados Unidos es
tiene, digamos, el bono del tesoro, el instrumento financiero más seguro en el mundo, más allá inclusive de la calificación crediticia. Hubo momentos en que no tuvo AAA, pero igual era el instrumento que pagaba menos tasa, porque en la opinión de los inversores es el instrumento, el bono emitido por el Tesoro americano, el más seguro, por su seguridad jurídica. Sí. El pilar mismo de un país exitoso como Estados Unidos es su sistema judicial, porque creo que nadie pone en duda de que ahí la ley se cumple, y si vos te ves afectado en tus derechos, vas a tener un sistema al cual recurrir que va a garantizar esos derechos. Y eso es lo que a Paraguay le falta, ¿verdad? Creo que un esquema donde poderes fácticos, grupos pequeños, políticos, etcétera, controlan la justicia y bueno, se benefician de eso, es un esquema que ciertamente es muy beneficioso, rentable para esos grupos, pequeños grupos, pero les priva a todo el resto de enormes oportunidades, ¿verdad? Todo eso que mencionaba Aníbal, los fondos verdes, todo el mundo está lleno de dinero, digamos, ávido está buscando oportunidades de inversión, pero busca ubicarse en países que tienen ciertos estándares mínimos. Uno de ellos es el grado de inversión. Alcanzar el grado de inversión, en palabras simples para que la audiencia entienda, significa que te graduaste ya de país serio. A partir de ahí ya sos merecedor, digamos, de un montón de privilegios en los mercados financieros internacionales, de recibir capitales. Porque mientras tanto, yo recordaba en estos días a Milcar, sí, Paraguay aparece como el que tiene el mejor clima de negocio según Getúlio Vargas. Tenemos todo, pero el consenso el que mínimo. Menos inversión consiguió en la región. Pero nunca alcanzamos el grado de inversión, porque nos falta dar ese paso de entender ya que este sistema de justicia, control remoto no funciona, no va a llevar a nada, más bien nos tiene lastrados, estancados. Tenemos que dar eso, que implica un cambio cultural, porque que la clase política entienda que lo que todos vamos a salir ganando, incluso esas roscas que hoy se benefician de controlar el sistema judicial, van a salir beneficiadas, porque un país creciendo al 6-8% anual, a todos nos va a ir mejor, a todos nos conviene. Entonces, poco inteligente mantener este sistema. Y creo que estamos dando algo más allá, cuando uno mira a Paraguay, ya en una visión de proceso, de largo plazo, creo que estamos dando pasos que más tarde o más temprano, yo diría más temprano que tarde, nos van a llevar a ese esquema ya de una justicia fuerte, seria. Creo que también la comunidad internacional, los países, nos están ayudando mucho en ese aspecto, ¿verdad? Y creo que vamos a llegar a eso, ¿verdad? A pesar de que hay fuerzas que siempre juegan en contra y que tratan de mantener este sistema de justicia controlada. Eso es lo urgente. Sí. Y lo importante es el MEC. Yo lamento muchísimo que parte de ese consenso paraguayo, donde todas las fuerzas políticas coinciden, ¿verdad? De que es importante que el Banco Central esté gestionado por gente profesional, independiente, que haga bien su trabajo, el Ministerio de Hacienda también, que lastimosamente que el MEC no sea parte de ese consenso, que no hayamos llegado a un acuerdo nacional, que digamos, la educación es la cosa más valiosa, es la política de largo plazo por excelencia, la que va a transformar el país. Entonces, toda la joda de la corrupción, pero en esas tres instituciones, hoy son dos nomás, en esas tres instituciones seamos serios: Banco Central, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación. Bueno, yo creo que inclusive hay una regresión ahí sobre el tema de educación, porque lamentablemente, como ahora metieron el cucú de la ideología de género y toda esta historia, la gente, o sea, el sector minoritario muy influyente, quiere un cura como ministro de Educación. No, quiere un pastor. La educación es un hecho técnico, es un hecho científico. O sea, la educación tiene que basarse en elementos científicos. O sea, uno tiene que enseñarle a los niños a usar el razonamiento científico para poder resolver un montón de problemas, y eso va a ayudar a que la gente pueda tener mucha más capacidad y mucha más productividad. Recordate, si que queremos pensar en términos macros, o sea, nuestra capacidad, nuestro PIB potencial depende muchísimo del capital humano que uno tenga. O sea, y la clave de muchos países para que crezcan está en cómo ellos pudieron acumular capital humano. Y nosotros estamos decreciendo en términos de capital humano. De hecho, si uno mira los índices de capital humano que uno puede tener para hacer la estimación de la función de producción, un PIB potencial, uno ve un efecto negativo que tiene ahora. Y ahora con el tema del COVID, con el tema de la... Imagínate la cantidad de niños que tuvieron que haber aprendido a leer en este periodo ahí. Ellos todavía no saben leer. Hay muchos niños en las escuelas públicas que todavía no saben leer, los que tenían que entrar en primer grado en el 2020 no saben leer. El examen de PISA, que además nosotros no estamos en el PISA internacional, es un PISA, digamos, previo, que fue en el 2017, antes de la pandemia. Sí. Teníamos resultados en donde la capacidad lectora, escritora, 66% alcanzaba el básico, matemática el 93%. No, el nivel de matemática es malo, o sea, de hecho, y te soy bien sincero, a mí también me costó muchísimo. Yo estudié acá en la Católica, y yo cuando me fui a estudiar afuera, vos sabés que matemática es distinto. En la primera clase que tuve
Fue un repaso de matemática, un argentino, había un peruano, casi todas las naciones de los países de Sudamérica estaban. Iban a hacer un repaso antes de la clase de microeconomía. Y hicieron un repaso de topología. Yo no sabía que existía topología. Yo nunca me cuestioné por qué el 0 es 0. Y Argentina haciendo una demostración de por qué el 0 es 0. O sea, hacía una demostración por negación y era un chiste. O sea, era un chiste de topología que estaba haciendo. Todo el mundo se estaba riendo. Yo me quería morir. ¿Entendés? O sea, imagínate. Y después dije, ya, bueno, entonces yo esto no sé, micro, voy a sufrir, pero voy a compensar en econometría. A mí me va bien econometría. No, horrible. Yo no sabía álgebra matricial, ¿entendés? Yo no sabía, podía invertir una matriz. Y yo soy uno de los tipos que tuvo mejor educación acá en Paraguay. Pasé por un súper buen colegio. Estudié en la Católica, tuve el súper buen promedio. Te pongo cara de póker porque no entiendo un carajo lo que me estás hablando. Pero te digo, Wildo es un profesional súper destacado en nuestro país. Hizo carrera en el Banco Central de Chile. Preguntarle que te cuente un poco. Es impresionante, ¿entendés? Entonces, y te digo yo, ¿entendés? ¿Te imaginas a alguien que haya tenido acceso solamente a la educación pública? Le quitaba fuera, Murió. terrible, murió, ¿entendés? Entonces, tenés que mejorar. Si vos querés crecer, necesitas paracel, necesitas seguridad jurídica, pero necesitas educación, necesitas capital humano. En el capital humano está la clave de todo el crecimiento potencial de una economía. Esa es la verdadera riqueza de un país, su capital humano, ¿verdad? Si vos mirás, por ejemplo, dos economías, Paraguay y Finlandia, siempre suelo mencionar, ¿verdad? Paraguay tiene 7.300.000 habitantes, Finlandia está más o menos en 6 millones. Sin embargo, el PIB de Finlandia es 10 veces el PIB de Paraguay, 10-1 la relación. Entonces, de manera simple, digamos, el finlandés promedio es 10 veces más productivo que el paraguayo promedio. Yo a veces exagerando digo la idea promedio que se nos ocurre en Paraguay, y exagero y pido disculpas por esto, pero la idea promedio es abrir una lomitería, una bodega, ¿verdad? Más o menos por ahí está el nivel de sofisticación, o una playa de auto, ¿verdad? El nivel de sofisticación de lo que es el emprendedurismo. O una Entonces, estación de servicio. cuando vos educás a tu población, ese nivel de sofisticación empieza a elevarse. Yo lo sé, yo lo pude ver, digamos, no lo leí en un libro, lo pude ver. Viví en Costa Rica casi una década y vos ves como las pymes que surgen son, digamos, de gente igual a los paraguayos, no es que sean más emprendedores ellos, solamente que el cómo florece ese emprendedorismo de una manera más sofisticada. Te hacen ya una pyme que tiene una página web, que ya está en español, en inglés, que ya exporta, siempre están pensando en exportar, tienen esa visión, ¿verdad?, de mundo. Entonces eso hace que su PIB sea más grande, que su economía sea más grande, porque tienen un capital humano más, digamos, más elevado. Y eso es que cada año que nosotros guardamos la reforma o pateamos este tema de hacer ya una reforma educativa en serio, por ejemplo, que evalúe a los profesores y que vaya ya depurando incluso también a aquellos profesores que nos rinden. Cada año que postergamos eso estamos condenando a una generación completa a la pobreza, porque esa generación que va a crecer con una educación mediocre está luego condenada a la pobreza, está condenada a, como dije, su mayor idea, su idea más brillante va a ser abrir una lomitería, una playa de auto, una bodega. Y también ahí tenemos un tema que es un poco preocupante, ¿verdad? De repente alguien te dice de una manera peyorativa, alguien dice, ese es un empresario. O sea, creo que tenemos que revalorizar la idea de las empresas y del empresario en general y del emprendedor, porque ahí es donde se genera la riqueza. Claro. Y ahí es donde puede florecer toda iniciativa, todo proceso de transformación. Y eso necesitamos también cambiar. O sea, dentro del esquema de educación, si vos me preguntás qué cosas deberíamos de cambiar, tenemos que trabajar más con emprendedurismo y tenemos que trabajar también con educación financiera. Los chicos terminan el colegio y no saben manejar operaciones bancarias básicas. No estudiamos, no vemos eso, ¿verdad? No, pero entonces, si ecuaciones básicas no le vas a pedir. No, pero es que está pidiendo mucho. Pero solamente quiero que pueda usar, que sepa cómo se usa un cheque, cómo hacer cosas, ¿verdad? O sea, son cosas tan básicas que después tienen que usar en la vida. O sea, un poquitito creo que tenemos que asociar más al colegio, a la escuela, con las empresas. Chile mismo, como dijo Wildo recién, o en Estados Unidos, hay trabajos conjuntos. Claro. Y cuando están terminando la facultad o los posgrados, los últimos años ya son financiados por las mismas empresas, porque el trabajo es conjunto y
¿Por qué acá no ocurre eso? Porque el empresario te dice, es que el que viene de la facultad no me sirve, yo tengo que entrenarle nuevamente. Pero si se hiciese el trabajo conjunto, cuando viene de la universidad le va a servir y probablemente le va a pagar el último año de colegio, de facultad, ¿verdad? O sea, creo que ese es otro elemento que debemos de trabajar dentro de nuestro esquema educativo. Tengo que hacer una última pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, me quedan 20 minutos o menos, así que no quiero dejar de tocar un tema que me parece clave en los próximos años. Itaipú y el tema de la energía. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿qué tan importante es eso? ¿Hay algo que se puede hacer? Porque uno dice, no, ya se negoció, el precio va a bajar. Yo lo que sé es que vamos a tener disponible una cantidad ingente de energía barata. Todo el mundo está discutiendo de si le cobramos a Brasil por la vez. Yo lo que sé es que vamos a tener una cantidad increíble de energía limpia y barata. ¿Qué hacemos con eso? Hay que usar, no hay vuelta. Para mí ese es el camino. Porque simplemente tratar de negociar para vender más es repetir el mismo error de los 50 años atrás que ya tuvimos. Porque tuvimos 50 años para ver qué hacer, para usar, y no lo hicimos. Y nos estamos preocupando por las migajas, si podemos cobrar un poquitito más, un poquitito menos, pero si usásemos esa energía, el país estaría desarrollado a esta altura, ¿verdad? O sea, tenemos que usar, tenemos que trabajar, tenemos no solo las electrointensivas ya, tenemos una cantidad de opciones, por ejemplo, para el hidrógeno. Para el hidrógeno verde es la clave, porque si nos usa muchísima energía, pero cuando uno tiene una energía que no es renovable para producir el hidrógeno, entonces termina no siendo el hidrógeno verde. Y Paraguay tiene todas las condiciones porque justamente tiene la energía. Para mí esa es una gran oportunidad para utilizarlo. ¿Wildo? Mira, coincido con lo que dice José Aníbal, hay que usar la energía. Y otra cosa también, hay que pensar también que en poco tiempo nosotros vamos a estar consumiendo ya toda la energía de Itaipú. Entonces, tratar de poner un precio alto para vender alto va a ser para dispararse después a los pies en 10, 15 años. Entonces, eso es algo, no sé, por ahí a lo mejor está un poco de lo que se tenía que hacer, se tenía que haber hecho como unos 10 o 15 años atrás, probablemente. Y lo interesante por el tema de Itaipú que menciona a José Aníbal es empezar a pensar en ampliar la matriz energética de Paraguay. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si que crecemos más del 5% por 10 años? Nuestra demanda de energía va a crecer bastante. ¿Cuál es el nivel de energía que va a necesitar Paracel? ¿De dónde vamos a poder satisfacer ese nivel de energía? ¿Qué pasa si dos Paracel más vienen? ¿De dónde vamos a quitar energía? Y después también está el tema, también más de energía, también está el tema de la ANDE, que necesita también mejorar su red de distribución. O sea, no puede ser que apenas llegue el verano y todo el mundo prendamos el aire y no quedemos sin energía. Entonces necesitamos hacer otra inversión en energía. Entonces yo creo que hay muchas cosas más allá del discurso patriótico que a veces puede nublar un poco el tema y centrarse más en realidades más que en espejismos probablemente. Sí, mira, yo coincido con Aníbal. Yo creo que, o sea, que Paraguay ha tenido siempre una política rentista, ¿verdad? De querer vender o entregar ese excedente de energía a Brasil y cobrar migaja, ¿verdad? Y bueno, y mantener esa política. Creo que, por un lado, con Lula en Brasil, en el gobierno, creo que se abre un escenario un poco más favorable, porque creo que Lula tiene más esa visión de estadista, digo yo, del líder regional. Es más consciente de que Brasil está obligado a ser el líder regional y que ser líder regional implica ciertos beneficios porque lleva la voz cantante, digamos, la posición internacional de la región, pero a la vez obligaciones. Creo que Lula es muy consciente de eso, lo ha demostrado. Esas obligaciones para con los países vecinos implican cierta actitud magnánima con los vecinos, ¿verdad? Ser, digamos, sensible a los intereses de los países vecinos, atender esos intereses. Y esa posición, esa actitud
esa visión que tiene Lula es lo que le ha llevado a Paraguay a tener éxito en su última negociación, donde Lugo logra triplicar la compensación por cesión de energía. Y creo que ahora se abre con Lula en el gobierno en Brasil, ¿verdad?, una posibilidad de una negociación más favorable, que yo creo que el Paraguay debería plantear claramente. Poder vender nuestro excedente no utilizado directamente en el mercado mayorista de Brasil. Es decir, que la ANDE pueda, digamos, participar en el mercado mayorista y vender a precio de Brasil esa energía, en vez de como ocurre hoy, ¿verdad?, que se le cede a Electrobras al costo y luego Electrobras lucra con esa energía excedente. Eso por un lado. De no lograrse eso, claramente la estrategia tiene que ser utilizar nuestra energía. En la línea de lo que decía Aníbal, yo le agregaría nomás un apellido a eso: utilizar en aquello que genere máximo impacto en el empleo. Porque mirando un poco el modelo de Costa Rica, el modelo de atracción de inversión de Costa Rica me parece interesante. Ellos dicen, queremos que venga la inversión extranjera, pero no nos interesa cualquier inversión extranjera. Queremos aquella inversión extranjera que tenga máximo impacto en el empleo. Porque ahí, bueno, viene una electrointensiva, te utiliza toda la energía, pero no genera ni un empleo. Entonces vos decís, bueno, ganó la electrointensiva, seguramente cobró Paraguay la ANDE porque vendió la energía, algún impuesto, pero fuera de eso no queda nada. Entonces yo diría una política de atracción de inversiones, de uso de la energía inteligente, donde, digamos, establezcamos cuáles son los sectores donde queremos atraer, y que, como dije, el criterio sea el máximo impacto en el empleo, de tal manera que ese uso de la energía también beneficia ampliamente a la población. ¿Es posible, digamos, en este tiempo que queda? Porque el precio de la energía va a bajar ya. Yo creo que eso es una política hecho consumado, ¿verdad?, de Brasil. Tampoco me parece que eso sea demasiado malo. O sea, digamos, vamos a tener mucha energía disponible, barata y limpia. Tenemos estos proyectos, lo de la pastera, que ya es una situación de hecho que se va a empezar creo que empieza el año que viene a operar. Y tenemos también lo de el hidrógeno verde, que también creo que ya van a empezar a instalarse. Pero justamente el problema principal es esto que decía Wildo, ¿no? Tenemos que empezar a invertir para ver otras formas de generar energía limpia. Esto se nos va a acabar ¿en cuánto? ¿En 5 o 6 años? ¿En 8 años? 8 años más yo creo que ahí hay una reforma institucional importante también que trabajar, porque ahora es complicado, por ejemplo, empresas que pueden tener excedentes en la producción de energía eléctrica no pueden vender a la ANDE, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que trabajar en ese esquema. La vez pasada, en este seminario que hizo el Banco Central, hubo un ejemplo así tan sencillo que dio una de las expositoras, que dijo lo siguiente, que ella en Washington compró unos paneles solares y que la misma empresa de la energía eléctrica le financió eso. Y ella paga mensualmente, decía, $200 mensuales pago por los paneles solares que tengo. Y ahí tengo un excedente que termino vendiéndole a la empresa. Porque hay horas picos que necesita, etcétera, lo que sea, que ella termina vendiendo. Dice, me cobra $200 mensuales, pero me paga por la compra de la energía 400. Yo termino ganando $200 mensuales gracias a que pude instalar esos paneles solares. O sea, a esta altura, en esta época, ya la tecnología te permite hacer todo eso. Y nosotros no tenemos un esquema institucional que nos permita aprovechar eso. Se está desaprovechando en la zona del Guairá, por ejemplo, la capacidad de producir energía eléctrica, porque hay bagazo por montones. Las empresas productoras de caña de azúcar que procesan alcohol y procesan para azúcar, tienen bagazo, producen su propia energía eléctrica. Si es que pudiesen vender a la ANDE, hubiesen producido más energía eléctrica y también facilitarle a la ANDE probablemente la distribución en las zonas más cercanas, ¿verdad? Y eso no lo estamos haciendo. O sea, por eso coincido mucho en lo que decís. Decía un profesor mío, no sé si temerle más a la corrupción o a la mediocridad. A la mediocridad, ¿verdad? Pero te digo, esas son reformas no tan difíciles, pero claves. Y en el tema energético nosotros tenemos que estar haciendo de todo, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar la capacidad que tenemos para la energía, para la energía solar,
Entonces vamos a complementar la energía que necesitan en el Chaco, para durante el día usar la energía solar y que solamente para la noche vaya, o si no, hay que llevar toda una cantidad que es unos Y para costos cosas como imposibles. esa, por ejemplo, el mundo está lleno de fondos, ¿verdad?, que estarían dispuestos a financiar. Y esa es una no solo al oportunidad. Estado, sino directamente a privados incluso. Nosotros ¿verdad? tenemos sol todo el año, Sí. Sí. tenemos la mayor cantidad de producción de energía limpia y sin embargo nuestra matriz energética, el grueso del consumo es biomasa. Biomasa. Sí. Quemamos madera. Sí. Que más Y encima- para- Deforestamos para quemar. Y deforestamos para quemar. Va encima de bosque nativo otra vez. De bosque nativo, exacto, bosque se nativo. convierte en carbón. Un dato, Luis. La economía paraguaya crece a un promedio del 4% y el consumo de energía crece al 8%. Es el doble. Bueno, Entonces ahí eso está. es lo que va a ir, digamos, ese superávit nominal que tenemos hoy Va a se ir y desaparecer. va a desaparecer eventualmente. En 8 años, máximo 10, eso Esos está son dos consumido. periodos de gobierno. dos gobiernos Es más. sí. nada. Sí. Nada. Y imagínate, por ejemplo, no solo en el campo, imagínate en la ciudad, vos tenés un edificio que tranquilamente, desde los espejos ahora que te pierden y te encantilan por todos lados que te ponen, pueden poner paneles solares y el edificio puede ser autosustentable. O sea, tenés sol todo el día. Ese concepto de economía sostenible que muchas veces, que creo que yo veo así como actitudes contrarias a eso, mucho lamento que así sea, ¿verdad? Ese es un concepto que tenemos que instalar acá, el desarrollo sostenible. Los países, digamos, que tienen que buscar una economía competitiva, una economía que crece, pero a la vez con un concepto de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Porque si no nos ocupamos de eso, la falta de sostenibilidad social termina en problemas sociales, ¿verdad? Yo siempre digo, Paraguay es un país que se está urbanizando muy rápidamente. Paraguay hoy más o menos 2/3 de su población es urbana, 1/3 es rural, y en unos 10, 15 años máximo va a ser 80-20, 80 va a ser urbana. Los grandes problemas de Paraguay no van a ser ya del campo. El problema de Paraguay no va a ser el problema del campo, van a ser el problema de las ciudades. Claro, Paraguay no por va a eso- necesitar una reforma agraria, va a necesitar una reforma Urbanística. urbana, Por ¿verdad? De eso tu compra de Ministerio tierra Vivienda urbana. es- Por eso el Ministerio de Vivienda es clave, claro. y va a necesitar absolutamente. darle educación a la Sí, gente. Entonces, sí. por ahí viene, yo creo que Las principales demandas sociales van a venir del área urbana, todo lo que tiene que ver con saneamiento, el desarrollo mismo de las ciudades, ¿verdad? Lo que digo, la reforma agraria urbana, que el Estado tiene que tener una política de compra de tierra urbana para, digamos, para que esa migración campo-ciudad encuentre una política pública que la reconoce y la atienda, porque de no hacerlo lo que ocurre es que las ciudades se llenan de cinturones con ocupaciones ilegales, Pero aparte porque no hay una política que reconozca el fenómeno y que a la vez le dé una respuesta. Pero Ahora aparte se no hay está planificación, aparte no hay planificación urbana en los municipios. No, ese es un problema, pero el MUP está trabajando en una política de viviendas sociales sostenibles en este momento con el BID. Y se espera que en el 2023 ya tengan toda una política nueva y se está trabajando con certificaciones y con materiales, o sea, se está analizando eso ahora mismo. O sea, esa es una política que está buscando implementar el MUP en estos momentos. Claro, hay otros problemas institucionales que no mencionamos porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la debilidad institucional, yo creo que uno de los problemas serios que tenemos es que los municipios y las gobernaciones tienen hoy una utilidad ínfima, si no es solamente una carga presupuestaria. Porque no tienen el músculo básico administrativo como para poder tener una planificación en el crecimiento. Así mismo. Él Si lo nos llamó- pasa en las ciudades grandes, hoy tenés San Lorenzo, Fernando, no tenés eso. ¿Te imaginas lo que puede ser en una ciudad periférica de San Pedro? El gasto político, innecesario. Totalmente. Bueno, Fernando es un lindo ejemplo, Luis. Fernando, yo creo que es un ejemplo a seguir. Ellos trabajaron con el tema de la cloaca, ¿verdad? Lograron hacer todo eso y financiaron, hicieron un acuerdo con ESAP. Y en la factura de SAP viene ya la parte el pago por ello, ¿verdad? Y eso fue financiado a través de un fideicomiso con un banco local. Entonces ellos lograron estructurar eso y prácticamente sin un pago adicional y lograron financiar todo eso, ¿verdad? O sea, es un project finance que logró hacer Fernando de la Mora. Creo que ese ejemplo es lo que deberíamos llevar a otras ciudades también, ¿verdad?
Sí, sería fantástico, sería fantástico. O sea, es la segunda ciudad que va a tener todo el servicio de cloacas, además de Asunción, ¿verdad? Claro, por cuando todo hablamos de eso, infraestructura, nosotros tenemos esos dramas. O sea, nosotros tenemos una cobertura de desagüe cloacal, creo que el 9%, algo así, en todo el país. Desagüe cloacal, o sea, el tratamiento de aguas negras. Asunción no tiene hasta hoy una planta de tratamiento. Sí. Por eso, porque también parte de ese, yo siempre cito, parte del fortalecimiento institucional también es establecer una tradición de nombrar a gente idónea y capaz en cada una de las posiciones, ¿verdad? Parafraseando a un amigo periodista, Luis Vareiro, dejar de poner cachivaches, ¿verdad? En los ministerios. Porque ese tema de, bueno, el correligionario y hay que darle un cargo. Y entonces terminás con instituciones totalmente desvirtuadas, débiles, ¿verdad? O que están enfocadas en otros temas como la corrupción y no realmente en impulsar el desarrollo de Paraguay, desarrollando, ni siquiera ya quiero decir políticas sofisticadas, políticas que tienen que ver con el sentido común, ¿verdad? De todas las oportunidades que nos perdemos por mantener esa política todavía de poner cualquier cachivache en los ministerios, ¿no? Eso hay que cambiar, Luis. Wildo, ¿cuánto tiempo estuviste en Chile? 15 años. Y para cerrar nomás, pero me interesa, porque supongo que tendrás contacto todavía con la gente que está allá. El cambio brusco de política, ¿verdad? De grupo ideológico en el poder. ¿Están resistiendo las instituciones chilenas? O sea, no hay ningún cimbronazo. Mira, o sea, hay tensiones, pero Chile es un país resistente. Sobrevivieron a varios terremotos. O sea, los edificios están ahí. Yo, del terremoto del día, yo estaba ahí, pensaba que se iba a caer el edificio. El edificio se movió de un lado a otro. Había una piscina en la terraza, la piscina se quedó sin agua, imagínate, dejó eso. No se quedó un solo vidrio en el edificio. O sea, tuvo un rasgón en una parte de una pared y solamente eso. Y yo creo que las instituciones chilenas son así. Ahora ellos están eligiendo el fiscal general también, justamente tienen bastante temas con eso. Y están en pleno proceso de reforma de pensiones, que también están avanzando bastante bien. Mario Marcel estuvo de gira por Londres, por Nueva York, y fue bastante bien recibido de vuelta. O sea, yo creo que es un tema de que Chile probablemente se olvidó de alguna forma de tratar de tener un poco más de equidad. Y eso le pegó en la cara. Entonces, muchos empresarios chilenos grandes te reconocen eso. Y yo creo que no, van a resistir. El Banco Central sigue siendo independiente, o sea, tienen sus cosas ahí adentro. O sea, el Ministerio de Hacienda también allá, es bastante respetado, y todos los ministerios siempre siguen siendo dirigidos por gente bien idónea. Siempre están, como en todos los países, el político que se mete en un ministerio, pero siempre tenés toda la segunda línea llena de técnicos. Entonces, eso es algo que en Chile se mantiene y eso es algo que yo creo que es admirable. Y de eso pues se trata la fortaleza institucional, justamente, ¿verdad? El país puede tener todos los terremotos políticos, lo que quiera, pero las instituciones funcionan, son fuertes. Y una cosa no me lo dices, mira, por ejemplo, cuando yo estaba en el Banco Central, yo era paraguayo, yo llegué a estar como en tercera línea más o menos de mando allá, o sea, hacia la proyección de corto plazo. O sea, yo era el responsable, si es que no equivocábamos en la proyección de inflación o acertábamos, o de PIB y todas esas cosas. Pero lo interesante era que había gente de todos lados. O sea, yo tenía un jefe que era danés, tenía compañero de trabajo que era alemán, tenía bolivianos, o sea, colombianos, de todos lados. A ellos no le importaba quiénes eran, si eran chilenos o no. A ellos le importaba que lo que esa persona haga bien y sea el mejor que esté haciendo ahí. No le importa de dónde venga. Y yo creo que eso es algo súper importante que nosotros también tenemos que tener. Y valorarle a la gente que hace bien las cosas y ponerle que tengan que hacer. Fíjate, Luis, que estando Piñera, que es uno de los hombres más ricos de Chile, presidente de la República en funciones, salió una información, una filtración de que había, digamos, ayudado, entre comillas, a un amigo suyo en un acuerdo, una venta de una mina. Inmediatamente la Fiscalía abrió una investigación al presidente Piñera. Repito, el hombre más rico de Chile o uno de los hombres más ricos y presidente en funciones. No le tembló el pulso, porque las instituciones funcionan, están para hacer su trabajo. El presidente Piñera tuvo que pasar por todo un proceso de juicio político que finalmente no fue destituido, pero bueno, eso te demuestra, ¿verdad?, que en Chile nadie está por encima de la ley. Y ese hecho, esa tradición de fortaleza institucional es lo que hace que Chile sea considerado hoy el país más serio, a pesar de todos los problemas sociales, etcétera, el país más serio de la región y por ende el país que tiene la calificación crediticia más alta de Sudamérica.
Y de hecho le bajaron hace poco la calificación de riesgo. La persona de Fitch cuando vino, o sea, hablé con él, tuve la oportunidad de hablar con él, me contaba que ellos le bajaron la calificación de grado a Chile un mes antes que asuma Boric. O sea, de las elecciones, perdón, de las elecciones. Pero a pesar de eso siguen teniendo buena calificación de riesgo. Lo que hoy funciona en el mundo es ser serio, un país serio con instituciones fuertes. Es el inicio de un ciclo virtuoso, y yo creo que es el gran paso que Paraguay tiene que dar. Todos entender ya que este sistema corrupto de justicia débil ya no va más, esto nos va a mantener estancado. Nosotros tenemos que dar ese siguiente paso e ir ya a un esquema de instituciones fuertes. A partir de ahí, empezar todos los otros cambios. Y yo diría el crecimiento hacia el crecimiento sostenible, el desarrollo sostenible, creo que es el camino que debemos de seguir. Sin duda. 100% de acuerdo. Bueno, se me acabó el tiempo, pero bueno, yo les agradezco muchísimo. A mí ha sido sumamente enriquecedor esto. Ojalá que también para la gente que nos estuvo viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Luis. Gracias. Gracias. Nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.